Queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy feliz día, depende el horario que estén viendo este video. Continuamos con el curso de la fe de Jesús, vamos avanzando, hemos hecho hasta la lección 4 y en esta oportunidad nos convoca la lección número 5, 6, 7 y 8 que van a estar relacionadas. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hoy nosotros estamos comenzando una cadena de temas relacionados que ahora les voy a contar en un ratito más cuáles son. Antes que nada vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él que nos acompañe, que Él nos bendiga en este momento y que nos dirija en lo que vamos a presentar. Querido Señor Jesús, que moras en el cielo, te damos muchas gracias porque nos permites estar con nuestros amigos, estar con un momento, con un tiempo para bendecir a otros por medio de tu palabra. Y Señor Jesús, el tema que vamos a estudiar hoy es solemne porque nos invita a ser conscientes en los tiempos en los que vivimos. Solo pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese ánimo, ese ímpetu espiritual para esperarte porque tú vienes pronto, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes tienen la última fe de Jesús, van a ver que en la última fe de Jesús está en primer lugar la segunda venida, como lección 5, y luego está la lección 6, las señales del regreso de Cristo. A mí me gusta primeramente hacer la 6 y luego la 5, y hacer primeramente la lección de las señales del regreso de Cristo Jesús, que es la número 6, ¿sí? Por eso vamos a hacer un poquito vamos a invertir las lecciones, solo un poco para un poquito de organización. Por lo tanto, hoy nos toca mirar cuáles son las señales, cuáles son las advertencias, cuáles son las manifestaciones que nos permiten observar en qué tiempo estamos. No lo vamos a hacer desde el punto de vista profético, porque no sería el punto de la lección, pero podríamos también enfocarlo para estar más en el sentido de las fechas, de los tiempos, las sazones, como vamos a ver en el texto de hoy. Más que todo tenemos que hacer un estudio más profético en ese caso, pero vamos a ver simplemente dónde estamos en las advertencias que el Señor Jesús y los apóstoles en la iglesia primitiva dieron a todas las generaciones subsiguientes para que estemos preparados al momento de esperar al Señor Jesucristo. La lección 5 de la fe de Jesús. Algunos elementos a tener en cuenta de la Biblia. La Biblia claramente habla de un fin del mundo. La Biblia no presenta la idea de este estado de caos que nosotros estamos viendo para siempre, eterna. La Biblia habla de una intervención sobrenatural que será de alcance mundial, universal, que hay un reloj profético en el que el ser humano debe ser consciente y nosotros debiéramos estar inmersos en ese tiempo, en esos elementos cronológicos, temporales, que el Dios de los cielos maneja en su palabra. Y esto es muy importante porque vamos a ver que encontramos dos posturas hoy en día cuando uno estudia en las mayorías de las universidades del Estado, las públicas, tiene una orientación más del lado evolucionista y también hay una perspectiva que se le opone, obviamente, que es la cual hablaremos nosotros hoy, que es la creacionista. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que la creacionista dice que la calidad de la creación de Dios
fue perfecta. Lo que Dios hizo fue bueno, no fue malo. Pero el ser humano tenía una cualidad, un atributo que Dios le dio, que fue el libre albedrío. Y Dios le dijo, mira, elige a quién vas a servir. Hay alguien que te va a ofrecer un plan diferente, pero tú ya has visto lo que yo te he dado. Adán y Eva en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis se muestra el ambiente, el entorno, cuál era la propuesta inicial que Dios quería entregarle a la raza humana de principio a fin y haciendo una inclusión colectiva y como rey que sea colocado como administrador Adán mismo, ¿no? Pero la perspectiva que se opone a la creacionista, y hoy en día hay mucha lucha en este sentido, simplemente tocamos esto para entender de que hay una serie de eventos finales. La evolucionista dice que el ser humano comenzó de la nada, siendo un ser incapaz de ser racional, y luego ese ser biológico se fue transformando hasta llegar a razonar y establecer contacto con otros y formar las sociedades políticas, civiles, e ir perfeccionándose desde la modernidad y hasta el día de hoy, y cada vez va creciendo más, ¿no? Son las dos posturas básicamente que enfoca este tema de hoy. Y prácticamente la lección de hoy indica claramente que el mundo no irá en una buena dirección. El mundo declara de manera, perdón, la Biblia declara de manera muy enfática que el mundo va a ir de mal en peor. Si usted tiene la idea de que en este mundo, con la presencia inclusive de Dios, la cosa va a ir mejor, yo le digo que la Biblia es muy honesta y Jesús dijo, y el apóstol Pablo repitió, que todo aquel que ame al Señor sufrirá persecución. El mundo en el cual nosotros vivimos no está destinado, Jesús mismo le dijo a Pilato, ¿no? Allí en Juan 18 le dice, mi reino no es de este mundo no está programado para los principios morales de Dios. Es más, la Biblia dice que los que van por los senderos malos son la mayoría. Ancha es la puerta, dice allí en Mateo 7, ¿no? Ancha es la puerta que lleva a la perdición. Son miles los que entran por allí, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Y son pocos los que ingresan allí. Hagan el esfuerzo de entrar por la puerta angosta, dice Jesús. Por lo tanto, este mundo, el entorno, todo el sistema, el conjunto de la mayoría que tiene sus ideologías, las tiene basadas no en principios bíblicos, la tiene basada en principios que no son los que Dios aprueba o no son los que Dios avala. Por lo tanto, la Biblia dice que este mundo irá de mal en peor. Por ende, necesitamos nosotros claramente una restauración de parte del Dios de los cielos. Si no viene una ayuda externa a este mundo, nosotros no podremos disfrutar de una propuesta diferente. Por eso es que necesitamos una restauración de un poder sobrenatural que destruya todo lo que hace el mal en este mundo. Hay un principio de pecado en este mundo, una naturaleza pecaminosa que se esparció en todo sentido, y nosotros para erradicar eso necesitamos la intervención divina, que ya el plan de la salvación fue avanzando a medida que fue pasando el tiempo y fue sucediéndose en etapas, ¿no? Desde los patriarcas, los profetas, los reyes, fue sucediéndose hasta la llegada de Cristo, y el plan de salvación se fue ejecutando. Y si queremos tener una luz más de esto, podemos verlo en el santuario, ¿no? Pero el mundo necesita, para completarse de manera total, abarcativa, que sea renovado, necesitamos una ayuda externa. Nunca fue el plan de Dios que la tierra quede en este estado, jamás. O sea, todo lo contrario, Dios entregó lo más valioso, Dios entregó lo que más tenía, lo que más disponía para devolverle al ser humano
la condición o la situación que estaba el mundo como Dios lo había hecho. Por lo tanto, si va a haber una renovación de este mundo, nosotros debemos saber cómo va a ser eso. Bueno, el tema es que Jesús volverá, dice la Biblia. Jesús vendrá a esta tierra a erradicar el mal, vendrá con un propósito. La pregunta, ¿no?, que nos surge es, ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Por qué se fue al cielo? A medida que vayamos con los estudios vamos a ir respondiendo esto. Pero vamos a hablar un poquito acerca de las señales en esta caminata que nosotros estamos llevando en la vida espiritual de cada uno, sea más fácil, sea más difícil, pero cada uno tiene sus luchas, sus responsabilidades espirituales, ¿no?, obviamente hablando, y todos necesitamos de estar atentos a los tiempos en los cuales vivimos. En la fe de Jesús hay lecciones que están concatenadas, o sea, están conectadas. Una se sucede a otra. Y es decir que una lección depende de otra. Si yo no sé lo que es, no estudié primeramente lo que es la Biblia, ¿cómo voy a hablar de la fe en la lección 2? ¿No? Si la fe viene por el estudio de la Biblia. Si yo no recibí primeramente el concepto de qué es la Biblia y cuál es su función, no voy a entender la lección 2. Y es en el caso de estas lecciones. Hay una cadena de temas que nosotros vamos a ir viendo en cada una de estas lecciones. La primera es esta lección, las señales de la segunda venida de Cristo. Pero esta es la primera de 4, ¿no?, de 4 secciones que vamos a ir estudiando. La segunda lección es el evento mismo, la segunda venida de Cristo Jesús. Pero cuando Jesús viene aquí a la tierra, ¿qué pasa después? ¿Será que Jesús se queda acá en la tierra? ¿Resucita a los salvos? ¿Se viene a entablar o se viene a establecer su reino mesiánico acá? ¿Será que viene solamente con los ángeles? ¿Viene con las personas ya muertas? ¿Qué pasará? Hay mucha confusión en esto hoy en día. Por eso es importante entender, y hay varios aspectos a relacionarse acá. En la segunda venida se conjuga el juicio de Dios, se conjuga el estado de los muertos, se habla también de la resurrección, se relaciona también el pecado. Hay muchos elementos doctrinales que se relacionan y se conectan solamente con esta doctrina, la segunda venida de Cristo. Vamos a ver luego de que Jesús viene acá a la tierra, ¿qué pasa en el milenio? ¿Nos quedamos acá en la tierra? ¿Vivimos en la tierra? ¿Nos vamos para el cielo? ¿No? ¿Qué pasa con Satanás, con sus secuaces? ¿Qué ocurrirá? Y luego vamos a ver en la cuarta sección la propuesta del cielo nuevo y tierra nueva. Para llegar a la lección 8, que es la del cielo, tenemos que empezar a ver estas lecciones de antemano. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la fe de Jesús. La primera pregunta, si ustedes toman su fe de Jesús, van a encontrar que la primera pregunta es que si usted tiene dudas de cuándo vendrá Jesús, no es el único. Ya los discípulos tuvieron esa duda y ya se la hicieron al Señor Jesús. Noten ustedes aquí en esta sección. Dice, cuando llegó al monte de los olivos, Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La pregunta dice, ¿qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Es interesante notar de que esta sección de Mateo 24, ustedes lo pueden mirar, dice la Biblia que, bueno, Jesús allí habla en Mateo 23, termina de hablar, y el capítulo 23 es muy solemne porque se cierra un ciclo de parte del Mesías que tanto estaba esperando el pueblo judío para el pueblo judío.
Jesús dice, ¿cuántas veces te busqué? ¿Cuántas veces mandé profetas y los matabas? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que mata a los que son enviados a ti. Y Jesús dice finalmente, vuestra casa os es dejada desierta. Y dice que Jesús iba saliendo del templo y los discípulos le preguntan, ¿no? Le dijeron, Señor, qué hermoso nuestro templo. ¿Qué te parece las construcciones del templo, de la casa de Dios? Pero les dijo, ¿ven todo esto? ¿Ven todo esto? Dice el versículo 2. Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Esto nos lleva al año 70, cuando el Imperio Romano finalmente destruye, aniquila el templo judío. Dice el versículo 3, los discípulos se quedaron con la duda, ¿no? Se quedaron con la intriga. Dice, cuando llegó al Monte de los Olivos, Jesús se sentó. Y esta expresión de Jesús sentarse indica de que Jesús ahora iba a impartir una enseñanza. Y personalmente creo que Mateo 24 y 25, que van también concatenados, van unidos, creo que son dos capítulos sumamente importantes para el pueblo cristiano de hoy. Van a ver ustedes que aquí dice que Jesús se sentó. Y allí sus discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, le preguntaron, este punto de lo privado es muy importante porque el mensaje que se da en Mateo 24 y Mateo 25 no es para todos. En Mateo 24 y Mateo 25 está exclusivamente hablando, la información que se está viendo acá está destinada para el pueblo cristiano. Es un mensaje codificado, por así decirlo. Si yo no estoy empapado de la profecía bíblica, por ejemplo, Jesús habla de Daniel, como dice el profeta Daniel, si yo no sé lo que piensa o lo que escribió Daniel, yo no voy a entender Mateo 24. Dice, así como fue en los días de Noé, si yo no sé lo que pasó en los tiempos de Noé, no voy a saber. Como fue en los días de Lot, allí Lucas 17. Si yo no sé quién fue Lot y cómo fue su tiempo, no voy a entender el mensaje que está haciendo referencia a Cristo. Por eso dice en privado, solamente un mensaje para un público especial. Aquí vemos que hay una charla entre Cristo y el fundamento de su iglesia. Allí en Efesios 2:20 se dice, ¿no?, que nosotros estamos fundados o fundamentados o basados en la fe de los apóstoles y los profetas, y que la roca, la base sólida, es Cristo Jesús. O sea que Cristo acá nos va a enseñar a nosotros acerca del entorno antes de que Él venga aquí a la tierra. No podemos tocar todos los versículos, pero hasta el texto 14 ustedes van a ver de que hay allí engaño de falsos profetas, muchos cristianos que se van a engañar, hay conflictos bélicos internacionales, pero todavía no es el fin, dice el Señor Jesús. Habrá lucha entre nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, un texto muy conocido. Y dice el versículo 8 que esto no será más que el comienzo de los dolores. Y allí ustedes ven en el versículo 9 que van a perseguir a los fieles, van a ser entregados y serán odiados por todas las naciones por llamarse de Jesús, llamarse cristianos. O sea que Jesús está diciendo que, y Jesús aquí mezcla, ¿no?, tanto lo que va a ocurrir en el año 70 después de Cristo, así como va a pasar en el fin. En Apocalipsis 13 se habla de un poder que se va a levantar, que ya se ha levantado en el pasado, que va a atacar a los santos y les va a dar muerte. Es decir, que esto se va también a repetir nuevamente. La pregunta central que le hacen los discípulos es ¿cuándo y cuál será la señal? Pero Jesús recién responde
la respuesta de los apóstoles en el versículo 36. En el versículo 36, Jesús llega a responder la duda que tenían los apóstoles. Jesús tenía que darle muchísimo contexto para antes decirle cuándo Él iba a venir acá a la tierra. Noten el versículo 36, dice: en cuanto a ese día y a esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto es muy, muy interesante porque acá es para conectarlo, ¿no? Jesús, después de que había resucitado, 40 días después que ya iba a ascender al cielo, los discípulos en Hechos 1:7 le dicen: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar a Israel? Jesús le dice: miren, esta cuestión de los tiempos, de las fechas, de las sazones, no le compete a ustedes. Es un asunto que solamente la deidad lo sabe, ni siquiera las huestes angelicales. Y algunos se preguntan: ¿y cómo Jesús no sabía? Porque dice, allí ustedes lo pueden ver también en Marcos 13:32, dice, ¿no? Ni el Hijo lo sabe. ¿Cómo es que Jesús no lo sabía? Bueno, porque en Jesús se conjugaban, se entremezclaban dos naturalezas: una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y cuando Jesús vino acá a la tierra, Jesús respetó todas las capacidades, las cualidades, las características que tiene la raza humana. Y Jesús, como fue 100% humano, no fue 90% humano, Jesús tampoco podía acceder como humano a los contenidos o a los planes de Dios en su divinidad, en su naturaleza divina. Jesús sabía la fecha de su venida como ser divino, pero mientras estuvo aquí en la tierra, le fue velada esa información como ser humano, como usted y como yo. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que muchos se han esforzado, han derrochado litros y litros de tinta hablando acerca de las fechas, sacando cálculos, hablando de la profecía. Pero es interesante que Jesús dice: no se preocupen por eso. Y ahora vamos a ver un texto del apóstol Pablo. Si no hay fecha, ¿nosotros estamos perdidos? Bueno, ahora lo vamos a responder. Cuidado, cuidado, queridos amigos, con caer en la tentación de colocar fechas, colocar datos que nosotros no sabemos. Allí en Deuteronomio 29:29 se habla de que lo que Dios ha revelado es para el ser humano y lo que Dios no ha revelado es para Dios. Por lo tanto, queridos amigos, hay elementos de la información divina que no se puede saber siendo ser humano. Entonces, ¿estamos nosotros perdidos en el tiempo? Bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, ustedes lo van a ver en los versículos 1 al 4, la pregunta dice: ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? O sea, ¿no sabemos nada? Dice: hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Algunos detalles que el apóstol Pablo nos describe en este versículo. No hay un interés del apóstol Pablo en estos textos por describir una cronología, o sea, una serie de eventos de lo que va a ocurrir en los últimos días.
¿Por qué? Porque ya el apóstol Pablo había hablado acerca de lo que iba a pasar. Allí en el capítulo 4 habla de cuando ya Jesús esté acá en la tierra. Por lo tanto, no era del interés del apóstol Pablo describirles cómo iban a ser los eventos que iban a sucederse. Otro elemento que habla el apóstol es que no hay una necesidad de saber a ciencia cierta el cuándo y el momento, la hora y el contexto, el entorno específicamente de cuándo vendrá Jesús. No es una necesidad. Ahí ven ustedes en los otros textos, el apóstol Pablo lo que sí hace énfasis en su carta a los tesalonicenses, se cree que el apóstol Pablo fue una de las primeras cartas que escribió en la iglesia de Tesalónica. Él sí les dice, por ejemplo, allí en el capítulo 2, el versículo 11, dice, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como a un padre a sus hijos. El versículo 12 dice, ¿en qué les han exhortado? Instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llama a su reino y a su gloria. O sea, lo importante no es tanto la fecha, lo importante es caminar en el sendero moral aprobado por Dios, lograr la santificación de nuestra vida. Dice el capítulo 4, el versículo 3, es el deseo de Dios vuestra santificación. Es el plan de Dios que ustedes sí se santifiquen, se consagren a Dios, pero no que ustedes sepan la fecha y el momento específico. Había un conocimiento antemano, no es que estaban en una nebulosa desconocida los hermanos de Tesalónica. ¿Cuál era el conocimiento? Bueno, sepan que Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá de una manera súbita. En este sentido, ahí si quieren, es muy extenso, no podríamos hablar tanto en este tema, pero si quieren hablar un poquito más o escuchar un poquito más acerca de esto y estudiarlo más, esto está íntimamente ligado al santuario, y no al santuario terrenal, sino porque eso caducó cuando vino Jesús, sino al santuario celestial. Las diferentes funciones que desempeñó Jesús luego de haber ascendido al trono de Dios. Y allí pueden buscar ustedes, ahí en la lista de reproducción de sermones y mensajes varios, y van a ver uno acerca de la segunda venida de Cristo. Y ahí explicamos un poquito qué significa el ladrón en la noche. Esto es importante porque algunas denominaciones, algunos predicadores hablan acerca de este concepto de un rapto secreto, ¿no? Y ahí comentamos un poquito dónde nace esto, el rapto secreto, y cuál es el peligro de creer o considerar este texto en relación a esta doctrina. El concepto es interesante que el apóstol Pablo habla acerca de el día del Señor. El día del Señor. Y si ustedes saben perfectamente en el versículo 2 que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Bueno, ¿qué significa esto del día del Señor? El apóstol Pablo muchas veces se refiere a esta expresión día del Señor de manera abreviada como el día o aquel día. Son referencias a el día del Señor. Ahora, este asunto del día en este pasaje, el día del Señor hace referencia exclusivamente a la segunda venida de Jesús, ¿sí? Y van a ver ustedes que hay un grupo que este día es malo. Para este grupo de los impíos, de los perversos, este día, esta llegada de Jesús a la tierra es un día malo. Será un día, dice allí Isaías 13:6, será un día de asolamiento para el impío. Será destruido. Será un día de destrucción, dice Joel 1:15. Y Joel 2:1 dice que es un día cercano. Y como es un día cercano, debemos tener una actitud de
temblar. Dice, toquen trompeta en Sión. Llamen a la gente de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no está lejos. Es la invitación que nos hace en la sección de El impío, el día del Señor. Y es interesante que hay otro grupo que son los píos, ¿no? Los justos, los que están del lado del Señor, los leales. Para el que es fiel, será un sentimiento de pertenencia y unidad colectiva. Allí en Isaías, este es uno de los pasajes que habla del día del Señor y la actitud para los salvos. El día del Señor es un día que se siente perteneciente al pueblo de Dios, el que es justo, el que es fiel, y además se siente acompañado porque hay un equipo, ¿no? Un pueblo que está acá en la tierra y pertenece al Dios del cielo. Por eso dice Isaías 25:9, he aquí nuestro Dios, vuestro Dios. En Isaías 25:9 se destaca de que este día es el centro de su espera. Dice, lo hemos esperado. Lo hemos esperado. Es el día de su salvación, porque es el día de rescate. Dice, Él nos salvará. Él nos salvará. Será un día gozoso, dice, nos gozaremos. Un gozo colectivo, ¿no? Una identidad colectiva, una pertenencia con el otro. Alegría por la intervención divina, porque Dios actúa, se manifiesta y hay alegría. Nos alegraremos en su salvación. Aquí les dejo algunos pasajes más si quieren leer en este sentido del tema del ladrón en la noche, porque el texto sigue. Nosotros solamente hemos hablado algunos pasajes, solamente el 1 y el 2. Dice, cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Se anuncia aquí de que el impío, el malvado, el pecador dirá, estamos muy tranquilos, estamos confiados, nosotros sabemos que podemos estar en tranquilidad. Esta es como el sentimiento interno de los impíos. Y aquí se habla de una catástrofe inesperada para el incrédulo. Hay una catástrofe que ellos no son conscientes, pero que vendrá. Y viene y ellos no están al tanto y serán alcanzados por esta destrucción. Y dice, es como una mujer cuando va a nacer. Cuando una mujer va a nacer no se le puede decir, esperemos un ratito más. No, porque hay complicaciones, ¿no? El niño viene, la niña viene y viene. Así será el día del Señor. Nadie podrá escapar. Y no habla para algunos, sino habla para todos los impíos. Pero este aspecto de confusión será solamente para los que no viven en la luz. Este día no sorprenderá a quienes viven en la luz, porque dice el versículo 4 hasta el versículo 6 habla de la gente que camina en la luz. Dice, ustedes hermanos, no viven en las tinieblas, para que ese día los sorprenda como un ladrón. De paso, el concepto de ladrón lo habla Lucas, lo habla Mateo, lo habla Juan, Apocalipsis 16, varios pasajes, Pedro lo habla también, ¿no? Es decir, que es una frase muy práctica que fue impartida por el Señor Jesús. Por eso dice, ustedes no están sin ser conscientes, no están desprovistos de luz. Nosotros sabemos dónde andamos, sabemos en qué tiempo transitamos. Aquellas personas que están en sintonía con Dios no están a la deriva. Queridos amigos, si usted no está en armonía con los planes, con las propuestas de Dios, usted va a ser alcanzado
por ese día. Y será algo muy trágico por el simple hecho de que nos vendrá una destrucción repentina. Seguiremos con este tema en el siguiente videito y vamos a terminar la lección número 5. Que Dios nos bendiga. Les pedimos que se suscriban al canal, que den un like, dejen sus oraciones, sus pedidos y el Señor les bendiga ricamente.